Estimada y entrañable audiencia, bienvenidos a Simañá Lecturas de Salón, una plataforma que coordino en el marco de las actividades organizadas por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad Humboldt de Berlín y mi investigación está financiada por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Hoy nos reunimos para conversar junto a Walter Kaufmann en torno a su libro La madera de la clase obrera argentina, publicado en 2022. Nos acompaña en la tarea de su presentación el profesor Hernán Camarero. Simañá, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir volúmenes publicados en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean recientes o de larga data. Renuevo entonces esta invitación que ya es tradición, independientemente de si son ustedes los autores o bien lectoras curiosas, si consideran que, por dar algunos ejemplos, es la ocasión de leer juntas el testimonio de Pini Wald en Koshmar, reescuchar en su contexto la música de Hebel Katz o cuestionar la llamada literatura criptojudía en las Américas, LAJSA ofrece este espacio para dialogar en torno a obras de nuestro interés, ya sean obras de ficción, de investigación o de ensayo. Los encuentros de Simañá alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías. Siendo las lenguas oficiales del LAJSA el castellano, el portugués y el inglés, estamos, sin embargo, abiertos a la posibilidad de integrar en Simañá otros idiomas. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Aprovecho para comentarles que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo el 19 de marzo en torno al nuevo libro de Sandra McGee-Deutsch, Gendering Anti-Fascism, Women's Activism in Argentina and the World between 1918 and 1947. Dichos los prólogos, voy a comenzar presentando a nuestros dos participantes de hoy. Walter Ludovico Kaufmann es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral Alexander von Humboldt en el Latin American Institute de la Universidad Libre de Berlín. Luego de recibirse como sociólogo, comenzó a desempeñarse como docente de Economía Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde también dirige el proyecto colectivo de investigación Pandemia COVID-19 y Crisis Capitalista Global entre 2017 y 2021, Trabajo, Alienación y Subjetivación Política en la Sociedad Postpandémica. Sus áreas de interés son la historia del movimiento obrero y las culturas políticas de izquierda en América Latina, con especial énfasis en los trabajadores judíos. Es colaborador del libro Espionaje y Revolución en el Río de la Plata, los archivos secretos de una red diplomática de persecución al maximalismo, publicado por Imago Mundi en 2019, y es también coeditor de Sindicalismo Revolucionario y Primer Gobierno de Irigoyen, Nuevas Aproximaciones e Hipótesis Interpretativas, publicado en 2022. Contamos también con la participación hoy especial de Hernán Camarero, quien es doctor de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella y profesor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se desempeña como investigador independiente del CONICET en el Instituto Ravignani y como profesor regular asociado a cargo de Historia Argentina 3 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es docente, investigador, categoría 1 del programa de incentivos de universidades nacionales. Integra la comisión directiva de la Maestría en Historia Argentina y Latinoamericana, donde dicta cursos, así como en otros programas de maestrías y doctorado nacionales e internacionales. Es director de la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda y del Centro de Estudios Históricos de los y las Trabajadoras de Izquierda y las Izquierdas, el CETI. Desde 2008 ha dirigido o codirigido diversos proyectos UBACIT y PIP. Respecto a nuestro encuentro del día de hoy,
El libro que nos ocupa es titulado La madera de la clase obrera argentina, escrito por Walter Kaufmann. Presenta la historia laboral y sindical de la clase obrera argentina volcada a la industria de la madera a partir del año 1889. El libro reserva capítulos específicos para los obreros de origen judío que a partir de 1905 representaron el 30% del total de los obreros. El libro aporta en particular una perspectiva étnica y de género al objeto de su investigación y representa un aporte sin parangón al estudio de la historia obrera en Argentina desde la perspectiva maderera. Voy a dar entonces la palabra en primer lugar a Walter, que va a mantener un diálogo con Hernán Camarero. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Cintia y a su vez a la asociación, al AXA, por esta invitación y desde ya también a Hernán Camarero por haberse sumado a esta conversación. Como su nombre le indica, les proponemos una dinámica dialógica donde sostendremos una conversación con Hernán sobre 4 o 5 ejes eh, temáticos y a partir de ahí sobre los temas que se quieran profundizar o que hayan algún tipo de inquietud en particular, podremos acometerlos en el marco de las preguntas luego. Bueno, hecho el preámbulo y dichas las formalidades, quiero decir además que estoy muy contento de poder presentar el libro en este espacio, que es un libro que si bien fue publicado en el año 2022. Fue el resultado de un trabajo de más largo aliento, de casi 10 años, desde investigaciones en la maestría y luego continuadas durante el doctorado. Y finalmente el libro vio la luz y al poco tiempo viajé a Berlín, donde estoy ahora como investigador postdoctoral en el Latinoamérica Institute, entonces tampoco tuve tanto tiempo de poder presentarlo en sí en Buenos Aires, más allá de la presentación que hicimos, por suerte presencial, antes de venir para aquí. Entonces, bienvenidas sean estas también nuevas presentaciones y repensar de alguna manera cómo reconstruir la historia de la clase trabajadora, de la clase obrera en Argentina y, por qué no, en otros lugares, así como en particular tenía interés hoy en conversar con Hernán sobre cómo descubrir y presentar la historia de la clase trabajadora judía argentina, de habla yiddish, llamada en la época rusa, por su composición marcadamente o mayoritariamente en un 80% askenazí. Y de esta manera proponemos los siguientes ejes. En primer lugar, algunas palabras en relación al contenido de edición del libro. Luego, sobre el objeto y por qué en todo caso la elección de la industria de la madera y el mueble. En tercer lugar, unas palabras sobre la época, la ciudad y la persistencia y la presencia de la clase trabajadora como tal y en cierta forma el recorrido sincrónico que va articulando los distintos capítulos del libro desde 1889 que comienza hasta 1930, casi 4 décadas. Cuarto punto va a ser, a su vez, el mundo del trabajo como tal, y a modo de cierre una reflexión sobre los mundos laborales de habla yiddish. Veremos en qué medida podremos abarcar o no todo eso, pero de alguna manera esa es una guía, o por lo menos una propuesta a seguir. Creo que sobre el contexto de edición del libro, no puedo dejar de mencionar, en primer lugar, que el libro forma parte de un esfuerzo de más largo aliento de la historiografía en Argentina de las últimas décadas, donde diferentes investigadores e investigadoras han vuelto a poner sobre la mesa estos temas, estos debates y en particular un análisis más profundo y de carácter integral sobre la clase obrera, no solo en términos militantes o políticos, como quizás sí se trataba en estudios más clásicos, sino antes bien procurar una mirada que diseccione la clase social y que abarque sus múltiples esferas y sus múltiples vivencias. Es decir, qué pasaba en los sitios laborales, pero también, por ejemplo, fuera de ellos. Es decir, esforzarnos en comprender más el vínculo entre movimiento obrero y culturas políticas de izquierdas, así como también poder iluminar mejor
la historia nacional y la historia de la ciudad de Buenos Aires, en este caso en particular, a partir de nuevas fuentes, a partir de nuevos interrogantes, a partir de nuevas perspectivas. De esta manera, la colección Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, que impulsamos desde el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, CETI, y cuyo número 17 sería mi libro, que tenemos aquí. Quien se acerque al centro o los vea en las librerías podrá encontrar diferentes temas, diferentes tesis, trabajos de investigación y formulaciones que creemos nosotros traen un aire renovado a este campo de estudios y por lo cual yo estoy también bastante contento de haber formado parte de este gran esfuerzo que no es menor destacar, que es puramente a pulmón. Es decir, si bien quienes participamos de este centro de estudios tenemos filiaciones institucionales y nos desenvolvemos mayoritariamente como investigadores y docentes en las universidades y en el CONICET, el CETI como tal es una institución sin fines de lucro y que no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional ni gubernamental fijo, con lo cual cada uno de estos libros que sale es un esfuerzo tanto por parte del colectivo que formamos parte, como así también por parte de los autores, quienes no solo financiamos la publicación, sino que también salimos a vender esos ejemplares. Esto quizás para quienes no viven en Argentina es algo difícil de entender, una entelequia, pero bueno, quienes entienden a lo que me refiero, creo que comprenderán por qué tratar de comenzar por este aspecto. Em, bueno, y al respecto, quería decir una última cosa sobre este tema, sobre el contexto de publicación y la edición del libro, que es que en la tapa del libro hay una ilustración, que es una pintura original de acuarela y tinta china que hizo mi papá en el año 1994. Se llama Las Tías y bueno, para mí tenía un sentido que estuviese allí en la tapa y por eso también estoy contento del marco de colaboración que pudimos establecer con la editorial y que muchas veces hace que el resultado varíe, ¿no? En este caso, por suerte, varió para bien, así que cuando las cosas se hacen a pulmón y además salen bien y con nivel, creo que es doblemente bueno y por eso no quería dejar de mencionarlo a modo de comienzo. No sé, Hernán, si vos querías comentar algo más al respecto sobre la colección o... Sí, sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, hacer el saludo y el agradecimiento también, como lo hizo Walter, a Cintia y a la Laxa por esta iniciativa. Había estado el año pasado también en otra actividad compartiendo la presentación y discusión del libro de Nerina Visakowski, así que es un gusto. Son temáticas que me interesan mucho, me apasionan, así que es un placer. Respecto a la colección, bueno, esta colección se llama Colección Archivos, Estudios de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, que dirijo, es de algún modo la continuación de un esfuerzo colectivo que venimos encarando desde la edición de la revista, ¿no? El que mencionaba Cintia, la revista Archivos, que sale del año 2012, y bueno, a partir del desarrollo de esta revista, es una revista que sale 2 veces al año, que tiene como objetivo todo un proceso de reflexión y de investigación y de difusión del conocimiento acerca, bueno, de 3 objetos sobre los cuales vamos a hablar mucho hoy, ¿no? La clase trabajadora no solo en términos nacionales, sino internacionales, una reflexión sobre la historia, el pasado y, por qué no, también el presente y el futuro de la clase. El movimiento obrero, que es una categoría sobre la cual nosotros trabajamos mucho, ¿no? Hay una diferenciación posible en términos teóricos y prácticos entre clase trabajadora y movimiento obrero, que exige una reflexión puntual. Y la tercera categoría, dimensión, por supuesto, son las izquierdas, ¿no? Así dicho en plural, el mundo de las izquierdas, que fue tan rico, tan diverso, desde hace 150 o 200 años, y que en la Argentina precisamente fue, ¿no? Un escenario en donde esta cultura se desplegó con muchísima variedad desde fines del siglo XIX, como se plasma en la propia investigación de Walter. Bueno, como Walter decía, este es el número 17, la colección lleva editados 20 volúmenes, su gran mayoría son el resultado de tesis de posgrado, en general tesis de doctorado, y son libros muy voluminosos, con mucha, que ofrecen mucha documentación, mucho trabajo de fuentes. Para mí es un placer
leer y evaluar y, bueno, y dar cabida a esta publicación, que aclaro, efectivamente la sostenemos a pulmón porque el proyecto SETI es eso, el proyecto, digamos, como se conoce hoy, SETI Archivos es eso, un proyecto de una asociación que ya está fundada como una asociación sin fines de lucro, que tenemos una sede en Buenos Aires, hoy un fantástico local en el centro de Buenos Aires, donde estamos construyendo, por otra parte, también lo comento, una biblioteca y hemeroteca extraordinaria, muy especializada precisamente en la historia del movimiento obrero y de las izquierdas. Y bueno, como parte de este esfuerzo colectivo de la revista, del centro, de la biblioteca, del centro documental, está la colección de libros en la que se inserta el texto de Walter, pero atención, más allá de que está hecho a pulmón, también quiero aclarar que a partir de un convenio de edición que hacemos con la editorial Imago Mundi, el libro tiene distribución comercial, quiero decir, también circula en las librerías del país y fuera del país, ¿no? Eh, bueno, creo que el libro de Walter representa bastante bien, ¿no? Un poco el enfoque que le queremos dar a la colección, que tiene mucha diversidad. Hay libros que están exclusivamente dedicados a la problemática de izquierda, ¿no? Las culturas de izquierda, del anarquismo, del sindicalismo revolucionario, el socialismo, el comunismo, incluso de sus figuras intelectuales. Otros trabajos están más orientados a el análisis de la clase trabajadora, vamos a decirlo en términos objetivos, ¿no? Es decir, el proceso de conformación y de transformación de la clase trabajadora, procesos de trabajo, el colectivo obrero, y luego otros que expresan esa síntesis que buscamos, ¿no? Fundamentalmente en la conclusión, que es el cruce entre la problemática del mundo del trabajo, ¿no? En ese mundo de la fábrica, de los talleres, de los procesos de trabajo, es decir, el proceso, digamos, que nos viene aquejando desde hace varios siglos, de subsunción del trabajo al capital, el proceso objetivo, y cómo a su vez los que resisten esa subsunción se organizan, luchan y forman eso que llamamos movimiento obrero. Pero al mismo tiempo, cómo esto se entrelaza con las culturas de izquierda, ¿no? Es decir, con las ideologías, los movimientos que buscan la emancipación social y están insertos en ese mundo obrero y bueno, y buscan transformarlo. Y me parece que el recorte que hizo Walter, a mí me cuesta mucho hablar con alteridad del libro de Walter porque lo venimos conversando desde hace muchos años, ¿no? De la época de la tesis. Eh, Está pensado precisamente para ver ese proceso múltiple. Después, digamos, el intento es muy ambicioso porque intenta reconstruir distintas dimensiones, ¿no? La dimensión objetiva, si ustedes ven el libro, ¿no? Cómo va surgiendo en un escenario particular. Él avisa que hace el recorte en torno a la ciudad de Buenos Aires. Habría también, esto lo podemos retomar luego, Walter, también habría la posibilidad de reconstruir un mundo de la madera fuera de Buenos Aires, mucho menos importante, pero que también existió. Bueno, él recorta la ciudad de Buenos Aires, sobre esto seguramente se va a referir ahora. De esa ciudad de Buenos Aires recorta el mundo, ese mundo de fábricas y de talleres, que van cambiando, ¿no? No es lo mismo hacia 1890 que hacia 1920. Hay una transformación en la estructura de las empresas y del proceso de trabajo. Va cambiando el colectivo obrero, no solo cuantitativamente porque crece, sino porque van cambiando las labores. Y bueno, se van organizando, van luchando, van haciendo una experiencia huelguística de resistencia, se van organizando y van fundando, bueno, su sociedad de resistencia, sus sindicatos, se van vinculando a las centrales obreras, y muy interesante, lo que siempre decimos desde nuestra perspectiva, ¿no? De nuestra escuela, digamos, que es que esto no es un proceso a ciegas, no es un proceso puramente objetivo, sino que está cruzado por la presencia de las izquierdas militares, ¿no? Es decir, la subjetividad política no llega luego de la lucha y de la organización, sino que es en buena medida previa y se da de la mano de la resistencia, la organización y la lucha, ¿no? Es decir, las izquierdas están allí en el momento fundacional del movimiento obrero maderero, ¿no? En la primera fundación de las sociedades, de los sindicatos, está allí la izquierda, anarquista, socialista, sindicalista luego, y sobre todo, obviamente, desde los años 20, comunista, ¿no? Que llegan a tener una presencia muy fuerte y creciente en ese mundo maderero. Así que bueno, quiero decir, por último, para cerrar esta observación, el libro dialoga además, incorpora una dimensión que es muy, muy importante. Yo diría dos. Una es la de género, ¿no? Ahí podemos, también habría alguna cápite. Es un gremio fuertemente masculino, pero bueno, hay todo un debate y hay mucho para decir acerca de la construcción de esas masculinidades, ¿no? Que está en juego allí. Y luego la presencia judía. Sobre esto creo que es lo que más nos queremos detener, precisamente a propósito de la charla, porque allí la presencia judía fue muy fuerte. Es decir, es un gremio con una presencia de judíos rusos, judíos polacos, que están organizados incluso como tal, y por lo tanto es una fantástica experiencia para procesar
la tensión, el vínculo, la tensión entre identidad de clase, identidad política e identidad, digamos, étnico o plurilingüística, bueno, todo eso que habilita, ¿no? El hecho de ser judío, de definirse como judío entre los trabajadores de la madera durante estos años. Sí, esto que marcaba Hernán me da pie de alguna manera para introducirnos en el segundo tópico, que es, en todo caso, por qué decidí o por qué decidimos en su momento enfocarnos en la industria de la madera y el mueble, y existieron varias razones. Algunas de ellas Hernán las mencionó. La importancia que tuvo la industria de la madera y el mueble dentro del desarrollo urbano de Buenos Aires hacia finales del siglo XIX, principios del XX, fue sumamente destacada. Era una rama compuesta por múltiples disciplinas, desde la ebanistería, la carpintería, la escultura, los lustradores. Había un sinfín de diferentes especialidades y cada oficio tenía sus distintas jerarquías, su distinto estatus, su distinto orgullo de oficio, su distinto know-how, por supuesto. Es decir, era un mundo donde cabían muchos mundos. Y esto permitió poder complejizar y enriquecer la mirada, donde existían casos contrastantes entre procesos productivos sumamente complejos de fábricas de muebles de origen extranjero, mayoritariamente inglés, como Thomson o Warren Shiloh, donde la división de la morfología del proceso de trabajo aparecía justamente dividido por secciones y por diferentes especialidades, y en la vereda del enfrente existía un contraste muy marcado con la enorme mayoría de los sitios laborales que eran absolutamente lo contrario. Eran los llamados boliches. Eran sitios laborales de dimensiones minúsculas cuyo promedio de trabajadores eran de entre 4 y 5 por sitio de trabajo, y donde por lo tanto la distancia, tanto física como social, de los trabajadores con los llamados patrones, que eran pequeños patrones, los bolicheros, era sumamente cercana. Entonces, allí también se establecía un juego de tensiones, acuerdos y desacuerdos que formaban parte de estas identidades que se iban formando en el Nuevo Mundo. Y que en el caso en particular de los trabajadores judíos asumían un lugar de importancia, fundamentalmente por el idioma, es decir, por la cuestión de tratarse de un contingente poblacional mayoritariamente de habla yiddish, pero también por las características propias del sector. Entonces, lo que ocurrió fue que en la medida en que yo fui avanzando como investigación a partir del año 2013, 2014, fuimos observando y constatando algo que Hernán ya había observado previamente cuando él trabajó sobre el sector para su libro sobre el Partido Comunista de Argentina y los mundos del trabajo, que la presencia de los trabajadores judíos era sumamente alta. Estamos hablando de un 30-40% o más, que al menos pudimos registrar cuando uno ve los listados de los dueños de talleres, cuando uno ve a su vez la presencia que tenía a su vez en términos productivos dentro de la rama. Es muy llamativo y habla de toda una serie de problemas y de dimensiones para pensar no solo a la propia comunidad yiddish hablante, a la propia comunidad judía argentina, sino también para pensar cómo esta comunidad se insertó en un medio urbano caracterizado por un desarrollo urbano veloz, acelerado, sumamente cosmopolita, y donde por lo tanto esta comunidad étnica era una comunidad étnica más, pero una comunidad étnica cuya representatividad y cuya significatividad política y societal llamaba mucho la atención desde cierto sector del Estado y la opinión pública. Ya desde su comienzo, desde aproximadamente los años 1905-1906 y el resto de las décadas por venir, la comunidad judía irá ganando un peso no solo en términos estadísticos, sino fundamentalmente y sobre todo en términos simbólicos de su presencia en el paisaje urbano. Y por lo tanto, era esa complejidad la que a mí me interesaba desenvolver y cómo funcionaban a su vez las distintas capas sociales, las distintas diferenciaciones, los distintos matices que existían y clivajes entre cada uno de los sectores dentro de la propia comunidad judía. Es decir, no era lo mismo la élite de las instituciones que
trabajadores cuyos sueldos, digamos, orillaban sueldos de pobreza, de miseria, muy duras verdaderamente las condiciones, no solo dentro de los sitios laborales, sino también fuera de ellos, y por lo tanto es una experiencia migrante que está atravesada por una hibridez entre esa explotación común y compartida con otros trabajadores como parte de esa clase en desarrollo, que no es una clase social que se haya formado, como diría Thompson, de la noche a la mañana, que nace como el sol, sino que hay todo un proceso de desenvolvimiento, de formación, de subjetivación, pero también es ese proceso de una identificación peculiar, como judíos argentinos, como trabajadores de habla yiddish, como trabajadores que por lo tanto tuvieron que desenvolver sus propias herramientas, sus propias vías de organización y sus propios métodos de lucha para encarar conflictos que, si en muchos casos y por la coyuntura terminasen coincidiendo con otros sectores huelguísticos, en el caso de los trabajadores judíos también encontramos una temporalidad y una singularidad y una dinámica propia. Creemos que en ese punto el libro avanza bastante y recupera bastante este proceso de formación y desarrollo de lo que en mis últimos trabajos, estos últimos años, pasé a denominar como clase trabajadora de habla yiddish o clase trabajadora judía en Argentina. Walter, bueno, a ver, un par de cuestiones que me parece que son importantes, vos las mencionaste, algunas de ellas, y aparecen también mucho en tu libro, repasar un poco el contexto, ¿no? Uno de los contextos, lo mencionaba recién, es la impresionante expansión de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso es lo que ya sabemos muy bien, ¿no? Lo que tanto se ha reflexionado como el pasaje de la vieja gran aldea a esta urbe cosmopolita que entra al siglo XX con un desarrollo, un crecimiento demográfico impresionante, una extensión de los barrios, ¿no? Y hablo de los barrios porque allí se hace en buena medida la experiencia de los trabajadores de la madera, ¿no? Algo de esto también lo plantea Walter en su trabajo, y nosotros desde el SETI venimos en muchos de nuestros libros y artículos reflexionando, ¿no? Esa ciudad de Buenos Aires que va desparramando barrios, que tiene una gran composición obrera. Acá hay un debate en la que particularmente venimos librando desde hace muchos años, en mi caso es casi 30 años, contra determinada imagen que se traza de Buenos Aires, ¿no? Sobre todo la Buenos Aires de principio de siglo, o todavía la Buenos Aires de entreguerras, que se nos presenta, bueno, muchas veces se dice, un lugar común decir Buenos Aires era una ciudad burocrática, comercial, administrativa, más no era preeminentemente una ciudad obrera. Bueno, nosotros hemos discutido mucho esta visión, ¿no? Porque no es lo que surge de nuestras propias investigaciones. Tenemos una ciudad que no solo tiene un componente de producción manufacturera e industrial muy fuerte en los barrios del sur, tradicionalmente Patricios, Boca, Nueva Pompeya, sino que prácticamente las desparrama por todos los barrios de la ciudad, talleres y fábricas e incluso unidades de gran industria avanzada en los años 20. Entonces es una ciudad muy industrial. En ese sentido empalmamos con muchos de los que han hecho trabajos específicos, historia industrial, Jorge Schwarz y otros, que no dudan en definir, por ejemplo, que todavía hasta los años 30 Buenos Aires era la principal ciudad industrial de América Latina. Todavía mucho más que Sao Paulo y otros grandes centros industriales que luego van a marcar con mucha más fuerza avanzadas las décadas. Entonces, estamos ante una ciudad muy obrera, una ciudad donde el componente proletario es muy fuerte. Y el otro dato que señalaba Walter, en donde todavía el censo en 1936 de la ciudad de Buenos Aires indica que casi la mitad de la población, poco menos, 40%, tiene un componente extranjero, ¿no? Entrado el siglo, más del 50% es inmigrante. Entonces, es una ciudad multiétnica, multilingüística, una suerte de Babilonia moderna, donde esos barrios proliferan fábricas y talleres con composiciones inmigrantes diversas que hablan distintas lenguas, ¿no? Esta imagen de Buenos Aires es muy rica y es muy interesante. Y bueno, y ahí en alguno de esos barrios emerge la experiencia maderera. Creo que también yo lo había adelantado en mi investigación hace 20 y pico, de 20, 30 años, veía mucho, y Walter lo hizo con mucha más claridad, lo estudió porque desplegó un mapa, ¿no? Cómo van apareciendo talleres madereros en barrios como La Paternal, como Caballito, ¿no? No solamente, y ahí la presencia judía es muy fuerte. Si la presencia judía en el proletariado que se va constituyendo en Buenos Aires no está limitado a los barrios de Once,
y de Villa Crespo, frecuentemente conocidos como, ¿no? Se denominaban muchas veces guetos abiertos. Dicho sea Mm. de paso, ahí hay muchos cuenteniks y hay muchos comerciantes judíos, pero también hay muchos obreros judíos. No en vano, muchas sedes de los sociedades de resistencia, sindicatos, están allí en Once, ¿no? En Balvanera, que es una unidad, un barrio de mucha, mucha cantidad de fábricas. Lo mismo Villa Crespo, pero también aparecen otros barrios. Entonces, estamos ante una experiencia digamos, que tiene una dispersión barrial, y entonces hay que encontrar allí los elementos que permiten construir nexos, ¿no? Agrupar. El último dato, y no quiero abundar en esto porque, bueno, veo entre los escuchas a algunos expertos en esta materia, lo veo a Leonardo Senkman, que sabe mucho más de esto que yo, pero bueno, algunas cifras también para tener, podemos rechequear estos datos, ¿no? Pero para los años 20, ¿de cuántos judíos estamos hablando en el país? Posiblemente cerca de 200.000, la mitad de ellos en Buenos Aires. Y podríamos acaso decir que de esos 100.000 judíos, cerca de la mitad tenían una procedencia, una adscripción como trabajadores, mientras que la otra mitad más bien estaba vinculada a la experiencia del comercio, del mundo de los cuentenis. Bueno, tenemos entonces a una fracción de la clase obrera porteña que tenía esta identificación no étnico-lingüística, mayoritariamente inmigrantes provenientes de Rusia y de Polonia, y que abrigan el Yiddish. ¿Por qué razón? Esa es la pregunta que un poco creo que lo charlamos con Walter hace muchos años. ¿Por qué se identifican como judíos? Porque nosotros vamos a ver que en los sindicatos y en las tendencias de izquierda, los comunistas, por ejemplo, se van a identificar como agrupación judía comunista, ¿no? O van a crear comités israelitas de la industria del móvil. Ahora, ¿qué significa esa identidad, ¿no? Judía, israelita, que reivindica el Yiddish, que usan el Yiddish para sus periódicos, y vaya si lo usan, ¿no? Y editan decenas de páginas, incluso periódicos. El PC en los años 20 saca una revista, ¿no? Una publicación, el Reuters Stern, en Yiddish, que es la segunda más importante después del diario La Internacional. Entonces, ¿por qué esa identificación, ¿no? ¿Qué sentido tiene la identificación, ya que claramente no es de tipo religiosa, ¿no? Ni de una reivindicación étnico-nacional, porque ahí hay una disputa, quiero adelantarlo, me gustaría que vos, Walter, lo retomes. Obviamente, un punto de disputa avanzado en los años 20 muy fuerte con el sionismo, ¿no? Y esto es un tema también muy interesante para trabajar. Sí, Te doy la palabra. esto quisiera recuperar un par de aspectos. Primero, estos problemas de urbanidad que planteaba Buenos Aires y que se plantean en términos generales en las primeras décadas del siglo XX en estas ciudades en vías de crecimiento, un crecimiento muy fuerte, muy acelerado. Fue muy interesante porque al construir la cartografía industrial de cómo se fue expandiendo las diferentes disciplinas, en particular las mueblerías y carpinterías en la ciudad de Buenos Aires, uno podía observar cómo éstas seguían la dinámica del crecimiento urbano, siguiendo por lo tanto la mancha urbana y ese crecimiento tentacular tan característico desde el centro histórico hacia la periferia, por lo tanto habilitando de esta forma el surgimiento de barrios como Paternal, bueno, más luego Flores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es decir, en esos barrios los primeros tipos de negocios más necesarios eran en particular las mueblerías y las carpinterías, que a su vez, y esto es muy interesante, Hernán trajo aquí a colación el tema de los vendedores ambulantes, los llamados cuenteniks, que formaban parte de este universo porque hay algo que corresponde aclarar. Se daba una suerte de división del trabajo hacia el interior de la industria maderera, donde el sector de origen judío se caracterizaba por producir muebles baratos, en muchos casos llamados muebles de batalla, y esto generó todo tipo de roces, no solo a nivel político, sino incluso en una dimensión artesanal del oficio, donde algunos trabajadores creían que esta forma de trabajar y de producir muebles baratos denigraba la profesión. Esto aparece repetidas veces en los registros y solo pudo comenzar a ser saldado y de alguna manera amortiguado a partir de la pura organización sindical, es decir, a partir de la incorporación, como mencionaba Hernán hace un rato, de el contingente de trabajadores judíos a las estructuras formales, en este caso el sindicato de banistas, una de las principales
estructuras sindicales, militantes y políticas de la primera mitad del siglo XX en Argentina por su protagonismo en las distintas experiencias colectivas, federativas y en el propio sindicato de banistas. Por esa misma razón y por su trayectoria y su tradición organizativa es que me fue posible a mí consultar prácticamente la totalidad de los volúmenes del obrero ebanista, el obrero maderero y demás, y por lo tanto tener una visión global sobre este sector en particular, que era un trabajo que no se había realizado previamente. A su vez, y en esta dirección, pude también consultar otras fuentes que vinieron a complementar estos trabajos, pero quiero destacar que ya en 1905, en el periódico oficial del sindicato ebanista aparecen páginas en yiddish, convocando a asambleas, convocando a reuniones, es decir, ya desde el comienzo de estos primeros años de migración masiva, con lo cual la preocupación porque estos trabajadores recién llegados, los llamados green, no fuesen utilizados, por decirlo mal y pronto, como carne de cañón, o sea, como rompehuelgas, o como se los llamaba en la época, como crumiros o carneros, es decir, como reemplazos de aquellos trabajadores en huelga, era un problema vital para estos trabajadores que tenían un estatus de oficio y una calificación, en el caso de los muebleros y de los ebanistas, altísimo. ¿Por qué? Y bueno, fundamentalmente por el grado de atraso productivo de esta industria en particular que recién va a conocer un desarrollo y una mecanización más avanzada hacia finales de la década de 1920. Hasta ese momento, la llamada autonomía artesanal y la suerte de lo que denominé en mi trabajo como el contralor de los trabajadores, el contrapeso, y esta libertad en el flop shore, es decir, la libertad que tenían a la hora de poder desplazarse en el lugar de trabajo y de poder, por lo tanto, por ejemplo, conversar entre los trabajadores, que uno se pudiese poner a leer un periódico y que otros lo escucharan, es decir, típicos atributos y actividades de los oficios calificados que, naturalmente, no se inventaron aquí en Argentina, sino que forman parte de una larga tradición de organización gremial, tradicional y jerárquica que ya han estudiado, bueno, autores de la talla de Hobsbawm, Thompson, Sewell, etcétera, 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 y que yo de alguna manera traté de trasladar este análisis porque consideraba que esa dimensión del oficio y esos atributos que luego se trasladan al terreno de las identificaciones culturales, en el terreno de la sociabilidad, hasta los lugares a donde iban a tomar alcohol o los lugares donde se reunían sindicalmente, variaban de un contingente de trabajadores a otro. No era lo mismo ser un carpintero de obra que podía caerse 10 metros al vacío y no había ningún tipo de seguridad al respecto, que, por ejemplo, un peón aserrador que trabajaba en estas moles, estas fábricas gigantes que estaban a la vera del riachuelo, en la vuelta de Rocha, allí en el barrio de La Boca de Barracas, donde cada tanto se desmoronaban los pilotes de vigas de madera y los trabajadores morían sepultados por el peso de los materiales. Es decir, esta clase de cosas pasaban, pero estas situaciones de riesgo laboral, de riesgo sanitario, de ataque al estatus social, al estatus laboral, eran prácticamente, diría yo, inimaginables desde el punto de vista de un trabajador ebanista de una casa de muebles relativamente bien reputada. Entonces, en ese contraste y en esos claroscuros es donde traté de enfocar la investigación para justamente poder comprender mejor cómo se daba esta liaison, este vínculo, este nexo entre uno y otro universo. Desde este punto de vista y desde esta perspectiva, el problema de que se trataba en sí de trabajadores migrantes, pero de una proletarización reciente, es decir, que se trataba de proletarios recientes. En algún momento en el libro digo que la forma de trabajar y el grado de dominio, el grado de
lujo o de estatus que pudiese tener cada uno de estos trabajadores variaba mucho según el contexto de origen del cual proviniesen. No era lo mismo un carpintero que venía del medio rural, de un pequeño shtetl o de un pequeño pueblo, que trabajadores que ya traían algún tipo de experiencia sindical, política, organizativa, como van a ser los trabajadores polacos, que son prácticamente la gran mayoría de la población migrante judía en Argentina durante la década del 20 y que va a ser fundamentalmente, bueno, el grueso de la sección Yiddish, la sección judía del Partido Comunista en los años 20, que un informe del año 1927 o 1928, si mal no recuerdo, indica que en el caso de la regional Capital Federal del Partido Comunista de Argentina, el 25% se trataba de trabajadores judíos de origen judío, de trabajadores de origen judío, es decir, que estamos en presencia de un sujeto social que desenvolvió un proceso absolutamente original sobre la base de las estructuras políticas existentes y de otras nuevas que se fueron creando. Entonces, en la pregunta por el significado de la identidad judía, yo creo que hay que ser sumamente cuidadoso en poder contextualizar cada una de esas experiencias. Porque si uno lo piensa un momento, primero, como investigador, uno se alimenta de lo que reflejan las crónicas de época. Y Hernán hace un rato hablaba de cómo de alguna manera en Valvanera, el barrio de Once, en Buenos Aires, se trataba casi de un gueto a cielo abierto, ¿no? El barrio ruso se lo llamaba en las fuentes de época, y el barrio ruso fue el que sufrió el ataque bajo la forma de un pogrom, es decir, una masacre, orquestada desde bandas militares y paramilitares y civiles, no solo en 1919, en el marco de la llamada Semana Trágica de enero de 1919, sino también en el menos recordado pogrom de 1910, que fue en las vísperas del centenario patrio de 1910. Yo lo traigo a colación porque es significativo que el general que llevó a cabo dicha masacre, hoy por hoy, lleva el nombre las autopistas de acceso a la capital federal, General de Lepiane, y fue el mismo responsable en 1910 y en 1919 con el mismo modus operandi. Entonces, cuando las fuentes transmiten esto, es importante, naturalmente, eh, triangular y poder encontrar la mejor forma de representar esa situación de época, pero hay algo indudable, y es que había una presencia judía, yiddish, en la ciudad de Buenos Aires incontrastable, a pesar de que no termina de superar en términos estadísticos el 5% de la población. Y sin embargo, en estas primeras décadas, al poco tiempo, ya se va a conformar la comunidad judía de Buenos Aires en Argentina como la principal y más relevante comunidad judía en términos numéricos de América Latina. De allí más que a la hora de trazar esta identidad, creo que también es importante tener en cuenta la dimensión transnacional. No solo porque hace ya algunos años y décadas, me atrevería a decir, la Global History está en boga y hay todo un esfuerzo de poner en conexión y en debate distintas regiones del planeta, sino y sobre todo, creo yo, porque los propios protagonistas de esta historia vivían de forma transnacional. Cuando los militantes políticos, no importa si fueran anarquistas, comunistas o socialistas, se chicaneaban, es decir, se tomaban el pelo o discutían de forma con bajo nivel, se chicaneaban y se decían cosas en relación a problemas o en relación a sucesos que no necesariamente ocurrían en Buenos Aires o en Argentina. Hablaban de congresos que habían ocurrido en Bruselas, en París o en Londres. Decían que en la organización del Bund de Polonia había pasado tal cosa. Hablaban de lecturas y traían a colación folletos y debates y teorías que circulaban en nivel transnacional, que venían en las valijas de los migrantes, que venían en la cabeza y en la praxis política, discursiva y teórica que traían las propias personas, los propios militantes, y que eran los que finalmente marcaban la diferencia, ¿no? Cuando León Hasanovich, el líder del partido Poale y Zion, es decir, el sionismo de izquierda sería en estos primeros años, eh,
que es diferente, quiero decir, de la Federación Sionista Argentina, que es otra entidad. Yo me estoy refiriendo al Poale Zion. Cuando este partido, León Hasanovich, viaja a las colonias de la Ica, del Barón von Hirsch, y ve las condiciones en las que vivían los colonos, y ve los abusos que sufrían por parte de los administradores. Él vuelve a Buenos Aires, publica una crónica, un informe en 1909, denuncia la situación, denuncia las represiones y las masacres que se llevaron a cabo por parte de la administración de la Jewish Colonization Association en las colonias. Y León Hasanovich es deportado. Y es deportado no solo a pedido del Estado argentino, es deportado a pedido de un sector de la comunidad judía, que es el sector que en 1910, cuando ocurre el pogrom, dice, con nosotros no fuimos, nosotros no tenemos nada que ver con todo ese sector revulsivo, disidente, que no se quiere integrar. Es decir, que todas esas tensiones típicas que lamentablemente casi 130 años después, vemos resurgir, vemos cómo se siguen discutiendo y vemos cómo vuelven a aparecer en la agenda pública. Bueno, nada nuevo bajo el sol, y sin embargo una sociedad como Argentina, donde por el alto peso migratorio deberían ser cuestiones más o menos sosegadas, sin embargo aparecen nuevamente en primer lugar. Entonces, la cuestión étnica resulta ser resultó ser una de las mayores dificultades de cómo trazar esta identidad híbrida, y por lo tanto creo yo, no sé qué opinás, Hernán, el análisis en este cruce entre movimiento obrero o clase obrera, podríamos decir, y culturas políticas de izquierda, y sobre todo a partir del análisis de las publicaciones de las izquierdas, creo que nos permitió tener una voz que fuese de alguna manera protagonista de estos sucesos y que no solamente pusiera a los trabajadores judíos como meros objetos, ¿no? Como muchas veces desde ciertos sectores se los ponía como, bueno, eran fácilmente engañados porque no conocían el idioma o son más susceptibles de caer en este engaño, no. Aparece como ejemplos a seguir, aparecen como a contramano de ese estereotipo negativo, siguiendo aquí a José Moya, ese estereotipo positivo, ¿no? De sigamos el ejemplo de los valientes compañeros judíos, cuán progresivo es cuando demuestran que se pueden organizar en sus propias asambleas e incluso publicar sus propios folletos y sus propias, digamos, ediciones, ¿no? Creo que allí aparece toda la potencia que podía llegar a asumir el colectivo y naturalmente, como mencionaba antes, los riesgos que entrañaba su potencial desorganización. En ese equilibrio penduló siempre, ¿no?, los acercamientos o los alejamientos del núcleo organizado sindicalmente activo con relación a el núcleo organizado de trabajadores judíos, ¿no? Creo que a partir de esas publicaciones pudimos tener un registro mucho más cercano, mucho más profundo, en particular, por ejemplo, de los conflictos en cada uno de los talleres, que son registrados en estos periódicos gremiales como el Obrero Ebanista o el Obrero en Madera, de una forma muy minuciosa. Ni son los propios trabajadores los que escriben estos informes. De allí que, bueno, uno los lee entre líneas y sabe que cuando dicen que una asamblea tuvo 5.000 trabajadores, en realidad probablemente fueron 500, pero no obstante uno se va forjando una idea como investigador. Sí, ahí yo pensaba de todo esto último que señalabas de la importancia de seguir la pista de las identidades de izquierda, cómo desde las izquierdas se procesaba, ¿no? La identidad de clase, la experiencia política, incluso también la descripción étnico-lingüística. Hay una gran diferencia, ¿no? Porque recordemos alguna data, ¿no? Hubo cuatro grandes culturas políticas o ideológicas de izquierda de fines del XIX y ya entrado el siglo XX, que fueron el anarquismo, el socialismo, el sindicalismo y luego el comunismo. Dos de ellas, recordemos que tendían, claramente avanzado el siglo, tendieron a devaluar la importancia de la identidad étnico-lingüística, étnico-nacional. El Partido Socialista consideró inconveniente incluso que hubiera páginas socialistas escritas en otros idiomas, es decir, en su esfuerzo nacionalizador, el propio Juan B. Justo planteaba, ¿no? Incluso llegó a escribir un artículo de por qué estoy en contra de sacar una página en Yiddish, ¿no? Es decir, porque el objetivo era nacionalizar al PS y nacionalizar a la clase obrera, entonces no había que fragmentarla en identidades. El sindicalismo, la corriente sindicalista revolucionaria por otras razones, porque quería la idea de la unidad de la clase obrera, ¿no? Y todo lo que dividía, ¿no? Ellos eran, de algún modo, los grandes, querían presentar como los campeones de la unidad,
obrera contra la fragmentación ideológica, y como parte de una posible fragmentación era lo étnico. Entonces, ellos estaban en contra de organizar, por ejemplo, agrupaciones o comités italianos o judíos o lo que sea en los gremios. El anarquismo, en cambio, no, el anarquismo fue mucho más permeable, lo venía haciendo desde antes, y luego esto lo retoman los comunistas en los 20. Como bien vos marcás, ellos van a crear una agrupación judía, ¿no? Y la Argentina fue de las más importantes, ¿no? No en muchos partidos comunistas del mundo, ¿no? Si uno ve la historia de la Comintern en los años 20, por supuesto el partido ruso, el partido polaco, el lituano, el francés, que fue una excepción también, pero luego de eso prácticamente el argentino es uno de los 5 o 6 partidos comunistas del mundo que permiten, no solo permiten, sino que la agrupación judía, ¿no? tuviera tal relevancia, tal importancia. Yo antes mencioné la relevancia que tuvo el periódico Reuters, que fue uno de los tantos, ¿no? Porque hubo otros que se dedicaban a temas educativos, sindicales, el Pioneer, infantiles, etcétera, ¿no? Pero Reuters, que sale más o menos del 24 al 35, pero tiene una tirada, es el segundo después del Internacional. Le ponen un militante rentado en un momento de crisis, justamente, lo cual revela la importancia que le daba al partido. Entonces, ahí hay una. Ahora, ¿por qué lo hace el PC? Esto es algo que discutimos mucho, ¿no? Y yo en mi libro, A la conquista de la inclusión, trato de. Porque al mismo tiempo el PC en cada una de las colectividades de inmigrantes, en la comunidad judía, en la comunidad italiana o de alemanes, en todas las que actúa, búlgaras, lituanas, armenias, combate digamos, a las interpelaciones nacionalistas y combate a las organizaciones nacionalistas, ¿no? Y por eso puntualmente yo señalaba que desde los años 20 y sobre todo desde que el PC gira a la política de clase contra clase, el tercer periodo del año 38, particularmente combate mucho el sionismo. Entonces, ahí hay un tema interesante, ¿no? Que hay una reivindicación de la identidad obrera, de la identidad de clase, de la militancia obrera, de forjar periódicos, repertorios de organización, agrupaciones, incluso sindicatos, todavía de descripción. El PC no va a decir queremos un sindicato judío, pero donde hay militantes comunistas se mantuvieron organizaciones. Yo estudié particularmente 4 de ellos, ¿no? Que fueron, uno, por supuesto, sobre eso me quería hacer una mención, el lugar donde más judíos había en un sindicato, que eran los sastres. Sindicato sastre, bueno, la organización que estaba dentro de la Unión Sindical Argentina tenía el Estatuto de Niedisch, es así, mayoría judíos polacos. Bueno, allí estaba el famoso padre, ¿no? Del escritor Andrés Rivera, ¿no? De Mauricio Riva, va a ser luego su secretario general. Luego el sindicato de gorreros, luego el sindicato de parquetistas, que era un oficio muy judío, y luego el de panaderos israelitas. ¿Por qué el PC mantiene esos sindicatos? Bueno, no porque ellos reivindicaran sindicatos judíos, sino porque ya existían y dice, bueno, vamos a hacer la experiencia, la idea es incorporarlos a las centrales obreras. Pero, entonces, como que de algún modo el comunismo quiere acompañar la experiencia, decir, bueno, estamos en sindicatos, en organizaciones o en industria donde hay mucho trabajador judío, no sabe ni hablar castellano en algunos casos, habla yiddish, se aglutina en torno al yiddish. Bueno, daremos una batalla por insertarnos en ese espacio y eventualmente también dar una lucha política, por eso yo decía, contra las otras concepciones, porque atención que no hay una reivindicación de la identidad étnico nacional in toto o sin beneficio inventario, ¿no? Hay una discusión y hay una polémica muy, muy fuerte. Sería necio negarlo. En los años 20, la discusión con el sionismo no es una discusión de palabra, termina siendo una batalla física hacia fines de los años 20, muy fuerte, ¿no? Y eso también es un tema interesante, ¿eh? Es decir, cómo hay clivajes que son bastante ríspidos, ¿no? Sí, también yo pensaba en algunas peculiaridades del caso, por ejemplo, de que a diferencia de Nueva York o de París, donde ya existía una población judía establecida cuando llegan los nuevos flujos migrantes judíos, en el caso de Buenos Aires, Argentina, no. O es Y débil. era, bueno, bastante débil, claro, sí. Y yo creo que ahí hay incluso otras curiosidades, por ejemplo, que en la primera década, por esta cuestión lingüística y por las rigideces, podríamos decir quizás, del propio Partido Socialista de Argentina, del propio justismo, ¿no? De la figura de Juan B. Justo en su liderazgo, de esto de no aceptar la cuestión idiomática. Allí el nexo del Comité Central del Partido Socialista con la comunidad judía en particular, Enrique Dickmann, pero también había un sector, que era el sector ruso, donde estaba Aida Bondarev de Cantor, fue la primera mujer egresada odontóloga
de la Universidad de Buenos Aires, una mujer de origen ruso que se carteaba ni más ni menos que con Lenin. Fue ella la que le proveyó de información a Lenin para las estadísticas sobre el libro El desarrollo del capitalismo en Rusia. Y Ida Bondarés de Cantor planteaba que los migrantes de origen judío que venían de la zona de asentamiento del zarismo debían integrarse a las estructuras del Partido Socialista. Y había otro sector, que era el sector bundista, del Bund, el Partido de Trabajadores Judíos, que planteaba, al igual que planteaba en otros lugares, que había que establecer una organización autónoma. Entonces, en un momento determinado, había dos bunds, dos avangards en realidad, que era el nombre de las publicaciones que sacaban estos sectores, uno que estaba dentro de las estructuras del Partido Socialista, cuya publicación en los primeros años incluso fue todo un debate, salía en ruso, y luego cuando comenzaron a darse cuenta de que efectivamente los migrantes dejaban de hablar ruso, o hablaban yiddish, o simplemente, digamos, la publicación no circulaba lo suficiente, se pasaron al yiddish. El Bund, en cambio, siempre fue por el yiddish. Ahora, es interesante porque era tal el esfuerzo y la conciencia que a pesar de todas las disputas, las diferencias ideológicas y demás, dentro del sector popular, hubieron experiencias muy ricas de Frente Único ya en las primeras décadas, en los primeros años. Voy a mencionar dos. Uno es la experiencia de Frente Único que se dio hacia 1907-1908 contra los cafillos, es decir, contra la llamada en la época trata de blancas, el tráfico y comercio sexual, la prostitución de mujeres en Buenos Aires, donde las organizaciones sindicales y políticas judías formaron un frente único, incluso hacían asambleas a propósito en la Plaza Lavalle, esperando que vinieran los matones y los cafillos para enfrentarlos físicamente. Y otro ejemplo de frente único es una experiencia que todavía falta, ¿no? Sería hermoso tener un poco más de información al respecto, la Biblioteca Rusa, que fue uno de los principales objetivos de este pogrom que yo mencioné en 1910, que básicamente tomó los 2.500 libros, 2.500 volúmenes en yiddish para aquel momento, la biblioteca en habla yiddish más importante de Argentina, y los prendieron fuego, los incineraron en una pira enfrente del Congreso Nacional. Eso Y lo formó volvieron a parte del atacar pueblo de en el 1910. 19, lo volvieron a atacar. En el Lo 19 lo volvieron a volvieron a atacar. tocar. Y ahí en la biblioteca rusa, interesante porque confluían todos. Ahí estaban los bundistas, los socialistas asimilacionistas, los coalicionistas, es decir, todos los sectores dentro del amplio campo de las izquierdas progresivo y de los sectores trabajadores, los sectores populares. Naturalmente, con posterioridad a la revolución bolchevique de 1917, la reconfiguración del campo político es inevitable. Y esta reconfiguración y este proceso va a afectar a todos los sectores políticos, naturalmente también a todas las organizaciones judías y a todos los sindicatos de este origen. Y yo creo que ahí también, durante los años 20, en el análisis que estamos emprendiendo en los últimos meses, también con Hernán, sobre en particular el periódico Reuters Stern, Estrella Roja, la preocupación, todavía la preocupación por cómo resolver esto que a fines del siglo XIX se llamaba la llamada cuestión judía, ¿no? En Europa, y que efectivamente algo de todo eso, aunque sea como razón muy elemental, aparece en por qué la Argentina, ¿no? A mí siempre me pregunto, "Che, pero ¿por qué la Argentina, no? ¿Por qué fueron a la Argentina?" Y en los años 20 se sigue discutiendo, se discute y hay notas en todos los números sobre la situación en Palestina, sobre la situación de las masas árabes, sobre la situación de los intentos de colonización israelita allí. Entonces, son cuestiones que parecen solamente del contexto actual y que sin embargo vienen de hace ya larga data, que no nacen a posteriori de la Segunda Guerra Mundial y que de alguna manera, creo yo, el prisma que nos ofrecen las culturas políticas de izquierda y la propia experiencia de organización, de politización, de lucha y también de sociabilidad, ¿no? Porque cuando hay una huelga también hay toda una serie de actividades conjuntas. Por ejemplo, hay un registro que yo pongo en mi libro de una huelga
general en 1916, donde más de 3.000 trabajadores muebleros, carpinteros van a la huelga, también lo hacen alrededor de 400 trabajadores muebleros de habla yiddish, quienes hacen sus propias asambleas en su propio idioma, y la crónica ilustra y dice, para explicarle a sus compañeras, a sus esposas, que no hacen huelga porque no quieren trabajar, sino porque quieren llevarle un poco más de pan a sus hijos, y hacen un picnic, y sacan un folleto, es decir, cuestiones muy elementales, pero que en la época son muy cruciales. Cuando un tipo, y decimos tipo porque era una subcultura varones, fuertemente masculinizada, ¿no? Con un peso muy fuerte de la virilidad o de la llamada masculinidad, de la bravura, ¿no? Que se trasladaba a lo que debía ser, a ese imperativo categórico kantiano, casi diría, sobre las organizaciones sindicales, ¿no? Que la organización tenía que ser viril, brava, corajuda. Entonces, creo que ahí hay todo un mundo por descubrir donde aparecen las circunstancias propias de descubrir el nuevo mundo, de una asimilación, de incorporar nuevos hábitos, el fútbol, el mate, bueno, el propio idioma español, ¿no? Pero también que arrastra y trae consigo toda una serie de problemáticas, ya sea en el terreno productivo, como así también en el terreno societal y en el terreno cultural, y de lo cual va a resultar una argamasa muy original, sumamente rica, de la cual a su vez, creo yo, se van a nutrir y van a seguir siendo nutridas las culturas políticas de izquierda, ¿no? Creo que la resultante aún no ha sido debidamente estudiada y da para más, porque cuando uno toma las publicaciones yiddish, bueno, se encuentra con toda una serie de planteos, de problemáticas expresadas desde el punto de vista trabajador, ¿no? Creo que esto, ya para poder ir de alguna manera redondeando y dar paso a las preguntas, esa fue, en pocas palabras, una de mis principales preocupaciones, poder realzar una historia social que comprendiese a su vez una historia industrial y económica, una historia política, y que dé cuenta de esta experiencia, que es una experiencia migrante, pero es también una experiencia urbana, que es una experiencia militante y es una experiencia de politización y una experiencia de formación de algo nuevo, es decir, de una clase que se va formando, casi diría yo, en tiempo real durante estas décadas, en el marco de este proceso acelerado de urbanización de Buenos Aires y en un contexto mundial indudablemente en transición también y donde por lo tanto este periodo entre guerras sigue siendo y sigue alojando una riqueza sumamente significativa para los análisis y para posteriores investigaciones. Este, Así que bueno, yo por mi parte quisiera invitar a todos a leer el libro, naturalmente a este, dialogar, a poder abrir las preguntas que haya y bueno, y a su vez no quería dejar antes de cerrar esto, de agradecer a la Latin American Jewish Studies Association y a Cintia en particular por el espacio, por la invitación y a Hernán por haberse sumado a esta presentación. Muchas gracias, Walter y Hernán, por esta excelente conversación. Vamos a dar lugar a las preguntas del público, si las hay. Leo, adelante. Bueno, primero quiero eh, celebrar, digamos, más que felicitar, celebrar que tanto la revista de Hernán de archivos como el libro de Walter hayan colaborado para ampliar este campo de investigación, que es un verdadero campo de investigación, no solamente un campo de investigación de los judíos dentro del movimiento obrero argentino, sino al interior mismo de los estudios del judaísmo latinoamericano y argentino en particular. Y además, por ejemplo, quiero recordar un trabajo que me pareció muy bueno, y lo he citado y lo comenté en otros trabajos, que salió en tu revista, Hernán, el de Javier Díaz, ¿no? Sobre el anarquismo, ¿no? Yo creo que ese artículo es un artículo, yo diría, pionero, en el doble sentido, no solo porque analizó
el anarquismo hasta los años 5, 6, 7, sino porque además hizo un esfuerzo de trabajar con fuentes en yiddish, con fuentes judías que deberían ser también trabajadas. En tu caso, y ya voy a hablar o hacerte una pregunta al respecto, más allá del ebanista y las otras revistas que vos muy bien señalás, ¿no? Pero hay un aspecto que me gustó mucho, que tanto Hernán como vos lo han planteado ahora, y que tiene que ver con la especificidad de estos obreros y artesanos judíos que llegaban de Rusia y sobre todo de Polonia, ¿no? Esta gente tenía una cultura política que ya la traían de Polonia y de Rusia, la trajeron a Argentina, que una de las características de esa cultura política era el ser una cultura transnacional. Tú, Walter, hablaste recién del tema transnacional, pero ellos lo vivieron porque los países donde estaban viviendo, tanto el Imperio Ruso como la Polonia dividida, tanto para la parte austríaca como la parte rusa y alemana, eran lugares donde estaba legitimada las minorías nacionales. En Argentina y en ningún país de América Latina tuvo jamás legitimación alguna las minorías nacionales. Sí lo reconocían como colectividades de idiomas o colectividades étnicas, pero no como minorías nacionales, empezando a los pueblos originarios, no los consideraban minorías ni mayorías nacionales. Acá había una cosa muy, muy fuerte. Y yo creo que esta doble, digamos, condición de estos grupos obreros y artesanos que ya conocieron el oficio, ya aprendían el sastre de medida, el sastre, perdón, de confección, o el peletero, ya aprendieron el trabajo en los lugares en que llegaron, no lo aprendieron en Argentina. Hicieron otras cosas en Argentina distintas. Por ejemplo, eran Cuentenis, como tú señalaras. Cuentenis no había en Polonia. Esta es una cosa muy interesante. Los cuentenis judíos y los cuentes sirios libaneses aprendieron a hacer cuentenis acá, allá, en Argentina, en México, en Brasil, no en los lugares donde ellos estaban, eran básicamente sectores totalmente rurales y pobres, ¿no? Donde no había que expandir el mercado interno. Bueno, pero yo lo que quería ahora preguntar, concretamente a Walter, yo no leí tu libro, lo voy a leer, por supuesto, pero leí tus artículos que aparecieron en internet y que leí con mucho interés. A mí me interesó mucho tu descripción sobre la huelga del 1916 y cómo a raíz de esta huelga lograron cierta respetabilidad, digamos, dentro de un sindicato sindicalista, que como muy bien lo dijo Hernán, o lo recuerdan ustedes dos también, no querían ellos, igual que los socialistas, no admitían, no legitimaban las minorías étnicas ni los grupos ni las secciones lingüísticas, ¿no? Yo quisiera saber si tú has podido leer un poco más sobre los motivos, digamos, de esa discusión. Y tú señalaste 3 o 4 nombres de sindicalistas importantes que manejaban el sindicato de la madera, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los argumentos en boca de ellos, en palabras de ellos, ¿no? que dijeron en contra? Después hay otra pregunta que quiero hacerte, que tiene que ver... Perdón, que voy a apagar el teléfono que está molestando. Perdón. La otra pregunta tiene que ver si pudiste hacer alguna historia de vida a gente que trabajó en la industria de la madera. Y sobre todo, la otra pregunta, si analizás o si querés analizar como proyecto siguiente, la rápida desproletarización de los trabajadores de la madera, que se transformaron en dueños en muebleros, en dueños o de fábrica de muebles, son industriales,
o de mueblerías. Y eso, yo que vengo del interior, no vengo de Buenos Aires, me parece que es importante, impostergable que hagas esta revisación en Rosario, en Córdoba, en Santa Fe y en Paraná. No sé cómo, si avanzamos con las respuestas o vamos con más preguntas y juntamos todo. Ah, vamos con las ¿Listo? respuestas. Sí, sí, Bien, perfecto. sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Leonardo, por tu interés, por tus preguntas. Para mí, la verdad que es un orgullo compartir este espacio con vos. Eh, y bueno, en primer lugar, lo que hace a las formas de organización, en particular la huelga de 1916. Cuando yo comencé mi tesis de maestría, el primer recorte que habíamos hecho comprendió el periodo 1915-1930, lo cual supuso que en particular el objeto de estudio de esa tesis fuese el sindicato de banistas. Para aquel momento, mi fuente principal fue el periódico de este sindicato, y por lo tanto hubo quizás una sobrepreponderancia, podríamos decir, en este sector. En aquel momento, a su vez, no tenía ningún tipo de dominio del Yiddish, por lo cual me era bastante imposible poder acceder a una versión alternativa sobre aquellos sucesos. Cuando entonces yo reconstruí esa huelga, lo hice sobre todo desde la perspectiva gremial, y a partir de allí fui descubriendo a estas figuras que sobresalían. En particular, quiero destacar la figura de Israel Landan. Él y sus dos hermanos, pero él en particular, es un migrante banista judío, pero que viene desde Inglaterra. No sé exactamente su origen real, sí sé que viene desde Inglaterra, viene con una carta de recomendación de uno de los sindicatos de furniture makers o de cabinet makers de ahí de UK, que eran esas cartas que sí o sí había que traer, porque si no, digamos, ¿cómo saber si vos eras un peón, un medio oficial o un oficial, ¿no? Pero Israel Landa ya traía una experiencia, una expertise que trasladó rápidamente al sindicato, y lo que ocurrió fundamentalmente, yo creo que precipitó y puso en tensión la posibilidad o no de organizar este sector, fue que a la hora de tener que discutir las condiciones y las formas de resolución de los conflictos, desde el punto de vista de la comisión directiva del sindicato, era imposible. Solo lo podía hacer alguien que se entendiese en el mismo idioma con los patrones, es decir, alguien que hablase yiddish. Por lo cual, ya desde el vamos, había una necesidad de que, aunque menos fuera, a título formal y quizás sin voto, como se dice, bueno, con voz pero sin voto, hubiese, aunque sea, un miembro de habla yiddish en la comisión directiva del sindicato, porque lo que comienza a ocurrir a partir del año 1916 y en el ciclo huelguístico que se extiende hasta 1922, que no ocurre solo en esta industria, sino en el conjunto del movimiento obrero y el conjunto de los sectores económicos de la Argentina y a nivel mundial, diría yo, que es un ciclo de alza de la movilización altísimo. eh, Hay una explosión de conflictos en estos pequeños sitios laborales, en estos boliches, que se escapan al dominio y al control del sindicato, donde el interés de la cúpula sindicalista revolucionaria es encorsetar el movimiento. Incluso en 1919 sale un aviso en el periódico que dice: por favor, a los afiliados no hacer huelgas sin antes consultar a la comisión directiva. Como diciendo, por favor, paren un poco, muchachos. Entonces, y al mismo tiempo que todos estos movimientos, naturalmente, modifican la relación de fuerzas entre patrones y trabajadores, porque en un sector que cuando paralizaba los talleres y no había rompehuelgas disponibles, los patrones cedían. Y esto es así, o sea, porque era tan manual y tan artesanal el proceso productivo, que ahí tenían lo que yo denomino como una suerte de talismán, como una suerte de San Benito, ¿no? Que los protegía en el marco de un oficio de difícil reemplazo. No, igual esto
quienes le interese el tema de los rompehuelgas y demás, hace un tiempo sacamos un artículo con Sabrina Schiini al respecto sobre cuáles son los límites, ¿no?, de esta experiencia y cómo en oficios más o menos calificados esta situación puede variar. Entonces, los argumentos son algunos de los que dijo Hernán. Están las cuestiones ideológicas de no quebrar a la clase, no romper esa unidad, pero también hay argumentos más mundanos o argumentos más concretos, que es, por ejemplo, ¿por qué los afiliados no judíos tienen que sostener financieramente la publicación de los afiliados judíos? ¿O por qué este sector idiomático o lingüístico o étnico en particular tiene que tener una publicación específica o asambleas específicas y no pueden formar parte del colectivo en su conjunto? Que son debates que se van a seguir desenvolviendo, que no se van a resolver y todo el tiempo van a haber idas y vueltas. También lo que va a ocurrir y que yo detecté cruzando precisamente con otras fuentes políticas, gremiales y con otros sectores, fue que cuando, por ejemplo, un sector bundista de carpinteros hacia el año 1917 dice: vamos a armar un sindicato de carpinteros yiddish, ahí la comisión directiva del sindicato ebanista dice: no, 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 mejor que tenga representatividad dentro del gremio y que no se vayan, que no formen un sindicato paralelo, ¿no? Entonces también es un juego permanentemente coyuntural táctico de cuáles son los ciclos de flujo y reflujo, de ascenso y descenso de la movilización, las condiciones en las cuales se encuentra el gremio, el nivel de empleo. No es lo mismo un momento de alto empleo que bajo empleo. Y que a su vez, 10 años después, uno encuentra que esta misma cúpula sindical dice: no, esto es una huelga del PC y los rusos, el PC y los judíos. Es decir, ya directamente, y para ese momento ya habían dictado que se disuelva la sección judía, que se disuelva la biblioteca yiddish y que se fusione por completo en las estructuras existentes del sindicato. Y un año después el Partido Comunista rompe el sindicato y arma un sindicato paralelo. Entonces, son procesos que también se van a ver agudizados y se van a ver propulsados por la propia dinámica de la lucha de clases. Yo sé que parece una redundancia y una explicación tautológica lo que estoy diciendo, pero en el balance de esas experiencias políticas y de lucha es de donde precisamente resulta si se va a organizar una nueva sección o si se va a desarmar lo que estaba, si se va a reforzar o si se va a echar para atrás. Durante los años 20, a su vez, en ese marco que vos bien marcás de cierto ascenso social de trabajadores muebleros que pasan a ser patrones muebleros, sí, yo lo matizaría, porque hay a la vez un proceso de concentración y de centralización de capital que no ocurre solo en esta industria, sino en el conjunto de la economía para este momento. Y también hay un proceso de movilidad social descendente, donde la situación de ascenso social yo creo que no se puede extender como conclusión generalizada al conjunto de los casos, sino antes bien, creo que allí el libro de Judith Elkins ilustra bastante bien cómo de alguna manera no siempre la idea de hacer la América resultó ser efectivamente lo que pasaba en la realidad. Hay muchos casos que efectivamente muestran lo contrario y creo que allí de vuelta también estamos pivoteando en un debate que ya asume un carácter historiográfico, diría, sobre cuál es el signo de los años 20. Ahora justo estoy reseñando un libro de un investigador brasileño sobre la llamada contrarrevolución productiva en los años 20 en Argentina, y cómo de alguna manera hay que matizar, ¿no?, esta idea de una sociedad de la Pax Alberiana o los años tranquilos de Alvear, como en realidad fueron años relativamente convulsivos también, con muchos reacomodamientos y donde por lo tanto esta experiencia todavía creo que tiene mucho para recorrer y para descubrir. Dentro de lo que son las historias de vida, perdón, ya cierro, se me hizo un poco largo, las historias de vida, yo seguí en particular la historia de vida de un trabajador no judío, de Mateo Fossa, cuya entrevista está en el archivo de historia oral de la Universidad Torcuato Di Tella, pero también seguí algunas historias de vida que fueron recopiladas en su momento por el equipo del Centro Martur Kou, del Centro de Estudios de la AMIA, Martur Kou, en la investigación que encabezase
Bielski. Edgardo Bilski, junto con otros investigadores, y en esas entrevistas que hoy están en el repositorio virtual de United States Holocaust Museum, ¿no? Que allí hay distintas experiencias de primera mano, podríamos decir, son entrevistas de la década del 80, pero de trabajadores que vivieron estos procesos. Una dificultad que encuentro a la hora de reconstruir estas historias de vida es el problema de ya no entender el yiddish, la tipografía de la imprenta, sino el yiddish de la cursiva de las cartas, ¿no? Que ese es un problemón. Pero creo que en ese sentido los últimos aportes de Sandra McGeoch, en particular el libro de ella del año 2013 o 2014 sobre las mujeres judías en Argentina, esas historias que ella va reconstruyendo, creo que da una pauta de cómo se puede realizar un trabajo de esas características. Y si bien no es una de mis herramientas metodológico-conceptuales preferidas, sí como sociólogo la respeto y me parece significativa a la hora de mostrar trayectoria. Yo cuento en el libro algunas veces cómo los comités que iban al puerto de Buenos Aires a agarrar a los recién llegados, a hacer esos piquetes para que no los agarraran las agencias de colocación, que eran agencias de rompehuelgas. Bueno, allí aparecían todos los nombres de los poetas, de los escritores, de todos esos migrantes ya traían un know-how militante político, sindical, productivo y que, bueno, así se formaban las redes, ¿no? Nada surgió desde cero o como por arte de magia, sino que fueron esfuerzos cotidianos y muy concienzudos sobre todo, atentos a los riesgos que entrañaba la desorganización de estas camadas y de estos sectores. Así que bueno, agradecerte por las preguntas, por supuesto. Creo que da para un debate más profundo si podemos hablar o no de algún tipo de desproletarización, porque no estoy seguro, nuevamente, si estos casos se corresponden exactamente como lo que muestra, por ejemplo, la serie televisiva Vientos de Agua, ¿no? El caso de un carpintero ebanista que viene de España y en pocas décadas tiene un marcado ascenso social y termina siendo dueño de su propio taller que está en el fondo de la casa. No sé si es este efectivamente el ejemplo, pero sí que efectivamente hubieron empresarios judíos dueños de aserraderos que tenían una gran parte de la industria, dueños de mueblerías, que no eran solamente boliches con 5 empleados, sino mueblerías enormes, la de Greiser, que tenía más de 150 empleados, que formaron parte de la asociación patronal dentro de la Unión Industrial Argentina y de la organización patronal mueblera judía de habla yiddish, que hasta el año 45 inclusive, todavía en el archivo IBU uno puede encontrar la revista, de un lado la portada en español, del otro lado la portada en yiddish. Entonces, eso creo que es muy importante. También en mi libro recabé sobre el arte de la madera, que era la revista patronal. Así que bueno, en ese sentido tratamos de marcar siempre un poco diferentes facetas, diferentes aspectos y dimensiones sociales. Muchas gracias, Walter. Tenemos que cerrar pronto, pero me gustaría que cerraras vos respondiendo a una pregunta relacionada a tus fuentes de investigación, qué archivos visitaste y sobre todo si tuviste si hiciste algún descubrimiento, digamos, sobre un fondo documental no especializado, o sea, no necesariamente del mundo judío, donde encontraras materiales relacionados a los obreros judíos que pudiera interesar a otros investigadores. Bueno, a priori, eh, mi expertise, como se habrán dado cuenta, es fundamentalmente sobre las culturas políticas de izquierda, sobre el movimiento obrero, pero así también visité, bueno, los archivos clásicos de la Biblioteca Nacional, eh, pero también tuve acceso a el International Institute of Social History en Ámsterdam, donde en particular la colección Yiddishkeit, bueno, me encontré con 3, 4 números de La Voz Libertaria, un periódico anarquista de los años 20. En el IVO también encontré algunos materiales sumamente importantes, pero también en la propia prensa socialista, la prensa de izquierda, uno encuentra cosas fascinantes. Hace un rato comenté el periódico Ebanista, donde uno encuentra los avisos en yiddish, ¿no? Eso también se replicó en el periódico La Protesta, también se replicó en La Vanguardia. En La Vanguardia uno puede encontrar, bueno, hay fuentes de información que a veces son impensadas. Por ejemplo, a través de búsqueda por palabras claves, encontré una foto de la movilización socialista del 1 de mayo de 1909, donde si uno enfoca con
un poco de detenimiento, es una foto general de la columna Vuelo de pájaro desde arriba, se ven las cabecitas, identifica niños, mujeres, instrumentos musicales que eran parte del folclore, ¿no? De las movilizaciones de la época, y también puede ver una bandera en yiddish. Es decir, que estaban ahí marchando dentro del Partido Socialista con sus propias banderas, con sus instrumentos. Es muy rica esta historia y yo creo que hay que recuperarla y hay que saber cómo trabajar con las fuentes, leyendo entre líneas, pero también buscando, tratando de sacarle a veces agua a las piedras. Creo que a veces dentro de las bibliografías generales y las historias generales se ocultan historias sobre el pueblo judío en general, que hay que también saber leerlas entre líneas. A veces es bajo la forma de biografías, a veces es bajo la forma literaria. En la literatura también he encontrado, sobre todo en las memorias biográficas, las memorias de Grunfeld, por ejemplo, un anarquista que cuenta, no sé, desde el momento en que lo llevan a tener sexo por primera vez con una prostituta y él no pudo, hasta cómo él mismo fue rescatado en el puerto por compañeros para no caer en las redes de los rompehuelgas. Es decir, todas vivencias que eran muy comunes, ¿no? Que uno quizás lo ve como algo anecdótico, pero que formaban parte del día a día de estos trabajadores y de la conformación, por ejemplo, de la construcción del género, de las masculinidades, de cómo se vinculaban con otros trabajadores, con las trabajadoras, con sus esposas, con sus hijos, con sus familias, con las distintas esferas de la reproducción social. Entonces, las fuentes también responden a las inquietudes que plantea el investigador. En esa dirección no es lo mismo y, no, y tuve el privilegio de poder acceder a archivos que me dieron una perspectiva mucho más amplia. En Ámsterdam, por ejemplo, pude hacer búsquedas por palabra sobre los periódicos de izquierda de Argentina que en ningún otro lugar del mundo se hubiese podido hacer, ¿no? Porque están digitalizados allí y en Argentina están microfilmados. Y cuando estuve en Francia realizando la investigación sobre el libro Espionaje y Revolución en el Río de la Plata, cuyo objetivo precisamente de esta red de espionaje era el llamado maximalismo, o sea, los judíos, ¿no? Y esta red expone, nosotros publicamos un listado de los 400 maximalistas más peligrosos, la mayoría de los nombres son de origen ruso-judío. Cuando uno ve los documentos, bueno, en los archivos diplomáticos hay muchísima información, por ejemplo. En el archivo militar francés del Service Historique de la Défense, en el Palacio de Vincennes, en las afueras de París, hay un sinfín de fuentes que no necesariamente tienen que ver ni con trabajadores, ni con izquierdas, y tienen que ver con la cuestión de contraatacar la actividad económica alemana en la región en el marco de la primera posguerra. Entonces también yo creo que es cuestión del investigador de ser creativo, y quiero decir, haber tomado de la industria de la madera, más allá de la abstracción que este concepto pudiese representar a priori, me sirvió para esforzarme como historiador y como investigador de, como decimos siempre con Hernán, atacar el tema por distintos lados. Entonces había que ser creativo. Y por eso recurrí a las fuentes patronales en la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca Tonkis y Prebisch del Banco Central, las distintas fuentes de la historia urbana de Buenos Aires, también las imágenes, creo que son una parte muy importante de las investigaciones y que dan cuenta y permiten ilustrar mejor y nos permiten crecer y hacer crecer a nuestras historias. Creo que un poco eso respondería sobre el tema de las fuentes. No me restrinjo a ningún tipo de fuentes en particular, no le hago asco ni al Facebook ni a Lista. Por ejemplo, los grupos de Facebook sobre la ciudad de Buenos Aires de antaño, a veces los usuarios publican fotos de su propia familia que son una cosa impresionante. Porque publican la foto de su abuelo en el taller y eso no lo tenés en el Archivo General de la Nación, no lo tenés en la fuente de época. Entonces, hay que ser creativo, hay que saber utilizar las herramientas digitales, hay que no tenerle miedo a los obstáculos idiomáticos y bueno, y de a poco tirarse a la pileta y enriquecer aún más la formulación de estos planteos y de estas perspectivas que creemos desde el SET y de la revista Archivos, que es un poco el camino para poder dar estas batallas y armar en última instancia a la clase trabajadora de herramientas para su propia emancipación. Perfecto, muchas gracias. Quería hacer una Carolina. observación, Sí, si puedo, sobre el tema de archivos. La doctora Silvia Yenkolevsky investigó en Rusia los archivos de la
como había una palabra, yefsexia o algo así, sobre los judíos del Partido Comunista, buscando los materiales sobre América Latina y sobre todo sobre Argentina que figuraban en ese archivo también. Creo que publicó algo al respecto, pero no estoy segura. Lo voy a buscar, Sí, muchas gracias. un artículo en la universidad, del artículo de la revista publicada en Tel Aviv. Después yo creo que lo cito en mi libro. Ok, Sí, ok, sí, de la sección judía del Partido Comunista, exacto. claro. Sí, sí, exactamente. Bueno, les agradezco infinitamente, Hernán y Walter. Fue fascinante vuestra conversación. Gracias también al público. Y nos vemos el mes que viene en torno al libro de Sandra Majidovich. Hasta prontito. Muchas gracias. Luego.